Hola a todos, hoy voy a contarles una historia de la Fuerza Armada, de por qué yo anduve en diferentes batallones como morterista. Saludos a la señora Silvia Ramos por preguntar, son preguntas bien importantes para poderlas responder. Y para poder responder esta pregunta voy a tener que trasladarme hasta la historia de nuestro país, de esta sucia guerra provocada por la delincuencia criminal terrorista, de los líderes de aquellos grupos clandestinos que se abalanzaron sobre el ejército salvadoreño y sobre las poblaciones civiles en diferentes lados y diferentes zonas de nuestro país, El Salvador. También quiero saludar al que comentó, que pregunta por qué, si El Salvador es tan pequeño, todos se enfocan en él, siendo un país pobre. Pues para poder responder estas preguntas y para que ustedes puedan recibir la respuesta, les pido que se queden hasta el final de los videos porque son bien importantes, ¿verdad? He visto que también por ahí comentan algunos muchachos que todavía están sumergidos bajo la ignorancia. Y yo creo que esto es algo vago e incoherente. Vivir permaneciendo, recuérdales cuántas veces destruimos la 4ª Brigada de Infantería. Otro dice, criminales, la Fuerza Armada. Pero yo les invito que se queden comentando así, porque la razón de estos videos no son simplemente unos videos cualquiera. Aparte de que son historia, vienen los tiempos donde ya no va a existir el liderazgo oligárquico en nuestro país, ya que en nuestro país ha vivido en la oligarquía desde los años 92 para acá. Del 92 para atrás nunca existió dicha oligarquía, es un engaño y confusión para aquellos que formaron parte de esta delincuencia que azotó nuestro país. Bueno, los oligarcas son aquellos pequeños grupos que ellos deciden cómo gobernar y cómo cautivar a un país o a una población o a una nación, como se le pueda llamar. Oligarquía ha tenido nuestro país en los últimos 30 años. Y para que nos podamos entender, vamos a hablar sobre aquella falsedad que decían: estamos combatiendo porque el pueblo está siendo oprimido por el rico. Ahora podemos ver los sinvergüenzas que están en la Asamblea Legislativa, están junto con el rico. Eso es oligárquico. El Salvador nunca tuvo algo oligárquico durante esta guerra sucia, podrida, sin sentido, que los únicos que salieron ganando fueron los líderes del comunismo. Voy a tener que mencionar al delincuente, a Joaquín Villalobos, y los otros delincuentes como Chafik Handal. Todos estos son delincuentes, y aunque se han hecho presentar ante la población como las blancas palomas, no son las blancas palomas. Es por eso que hoy tenemos un gobierno en nuestro país, El Salvador, que sí es democrático y que es del pueblo. Algo que nunca se había dado en el trayecto de los últimos 50 o 60 años de nuestra historia. En los años 80, cuando yo era un bebé, un niño, un jovencito, recuerdo perfectamente cómo comenzó este engaño hacia la población más vulnerable, porque los delincuentes del comunismo no comenzaron en el año 80, cuando comenzaron a hacer aquellas emboscadas, aquellas masacres en contra de grupitos que se encontraban en las comandancias como La Guardia.
la Policía Nacional y grupos que trabajaban para el servicio público y para el bienestar del pueblo salvadoreño. Le fueron a mentir a la población que estos andaban haciendo tales cosas, pero no les dijeron que esa iba a ser la excusa para irse a una guerra donde el único que iba a sufrir era el pueblo salvadoreño, ellos mismos, no nadie más, ellos mismos, a los mismos engañados, a ellos mismos iban a castigar en ese tiempo, pero no les dijeron que para poder lograrlo iban a tener que vencer a la Fuerza Armada y así castigarlos y esclavizarlos. Por poquito estuvieron así, los esclavizaron en El Salvador. Esto se llama fanatismo político, donde toda la población decían en aquel tiempo, yo soy rojito, y llegaron momentos que tenían hasta conflictos entre pobladores de un cantón a otro cantón, pero esa no es la historia que les voy a contar en esta ocasión como veterano de la Fuerza Armada. En los años 80 se empezaron a levantar estos grupitos clandestinos para poder armarse. Ellos se prepararon en los años 70, después que El Salvador tuvo la cruenta guerra con Honduras en el 69, estos tomaron represalias y dijeron vamos a destruir El Salvador. Para ese entonces Cuba era un país embargado por las Naciones Unidas que no tenía salida para ningún lugar. Lo único que producían era caña y para donde era el único sustento que tenía Cuba. Lo estaban amordazando. El delincuente Fidel Castro en ese tiempo no hallaba qué hacer porque se metieron al comunismo, después no supieron cómo resolver los problemas nacionales y transnacionales. En Cuba se vivió una pobreza total porque metieron el comunismo. En Nicaragua todavía están sufriendo porque metieron el comunismo. Algo que en El Salvador vieron como punto objetivo también para destruir parte de Centroamérica. En los años 50, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo estaba a viento en popa con Rusia, que se había volteado enemigo de los occidentales, decidió engañar a Cuba, a Nicaragua, y como Cuba estaba soportando aquellas hambrunas, cedió al comunismo, llevando el comunismo a Centroamérica. No fue Centroamérica, sino que a Suramérica primeramente. Y así sucesivamente el comunismo se fue levantando y preparando. Para muchos les va a sorprender que nosotros sepamos que el comunismo se abrió las puertas a través de la Iglesia Católica, preparando sacerdotes como mercenarios para engañar a la población. Muchos de los pobladores de los cantones del país de El Salvador fueron totalmente engañados y victimizados por estos líderes corruptos comunistas, como lo era Chafik Handal, Joaquín Villalobos, otro delincuente que creo que ya murió, que se llamaba Hugo Morales. Había el otro delincuente que se llamaba Salvador Cayetano Carpio, una delincuente que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Esta Nélida Anaya. La vez pasada lo expliqué un poquito mal. Así fue como el terrorismo entró a nuestro país, El Salvador, engañando, chantajeando, mintiendo, haciendo chambres, calumniando y toda clase de mentira. Así la población fue cayendo y cayendo poco a poco hasta que se armó el comunismo interno en nuestro país. En los años 74, 75, estos delincuentes se estaban preparando. Y para ese tiempo, nuestro país, El Salvador, que carecía de un ejército, que solamente tenía caballería y tenía artillería, quiero recordar bien, caballería, artillería y el cuartel El Zapote. 3. Si no mal recuerdo, nuestro país, El Salvador, en aquellos tiempos, el militar, ya fuera artillero
o de caballería o del cuartel Zapote, que llegó a ser la primera brigada de infantería, donde está el batallón San Carlos, los militares antes iban de civil para sus casas, no les pasaba nada, a una paz completa, absoluta en nuestro país. Pues los delincuentes, líderes del comunismo, como el delincuente Che Guevara, que muchos lo adoran como si fuera su tata, porque andan cargando gorritas de este malnacido que lo presentaron como su padre, como el idealista, el hombre que iba a sacar a los países de las dificultades, pero no les dijeron que este delincuente era un asesino mercenario en serie, que hasta hoy en día andan unos engañados por ahí que cargan la gorrita y una camisita de ese delincuente. No, pues ese delincuente, su idealismo también era traer el comunismo al continente americano. Pero para poder continuarles hablando de esta historia, que son largas, les voy a hablar sobre cómo el ejército salvadoreño sufrió en los años 80 y cómo el ejército salvadoreño también tomó gran experiencia en el combate en contra de estos delincuentes. Delincuentes que andaban engañando a la población y sumergiéndola, haciéndola sumisa a ellos, que si no se unían, sus familias morirían. Y de hecho lo hacían. Recuerdo yo que cuando era pequeño, antes, en la radio, para los que conocen, en la misma radio Sonora, parece que se llamaba, y la YSKL, en aquel tiempo donde no existía tanto vago que anda ahorita ahí desinformando a las comunidades. En ese tiempo yo perfectamente recuerdo que decían, va el cuartel Zapote avanzando en este tiroteo, y se oían los bombazos, yo los escuchaba, y la gente prefería escuchar cómo aquel locutor narraba cuando el batallón de caballería les entraba por otro lado y la artillería por el otro lado, y supongo que también los infanteros del cuartel de Zapote, que era un pequeño grupo armado de la Fuerza Armada, que si no mal recuerdo, El Salvador carecía de militares, tenía un contingente pequeño, no era un gran ejército, antes de que comenzara esta absurda guerra, que por ahí se andan unos alardeando, que dicen que nosotros les matábamos hasta 500 soldados, 1000, presumir, pues. Entonces, pero en el tiempo que vamos entrando ahorita en esta etapa, yo creo que es el tiempo de pasarles la balanza a todos estos que presumen y a todos los que anduvieron como los que están de delincuentes ahí en la Asamblea Legislativa, que unos ya van a salir en desbandadas para sus países de origen, porque esos no son salvadoreños. Siempre lo he venido diciendo en todos mis videos, estos son delincuentes que se naturalizaron con documentos cuando quemaban las alcaldías de todo el país, incluyendo los mercenarios de la Iglesia Católica, que eran los católicos, y los curas, engañando a la población. Así sucesivamente pasaron los pocos años. Mientras yo era un pequeño, yo recuerdo que empezaron a existir aquellos batallones de reacción inmediata que después fueron calumniados de masacres, de cuánta cosa, por solamente querérselos quitar de encima. Admiro yo aquel glorioso ejército que cayó en los combates, porque yo recuerdo perfectamente aquellos bombazos que se escuchaban. Cuando ya el ejército empezó a prepararse, dijo, ¿qué está pasando aquí? Muchos de la Fuerza Armada murieron en emboscadas cuando eran transportados en los vehículos militares. El enemigo, como tenía toda la información y estaban ya preparados e infiltrados hasta en los centros militares, ellos eran los que entregaban a los convoyes militares que iban. Y pues aquí es donde nos vamos a ir acercando, porque yo anduve en varios batallones en la 4ª Brigada de Infantería. Pues así nuestro glorioso ejército se fue preparando mejor en la aviación, en la Fuerza Aérea. Fueron teniendo mejorías, mejores capacitaciones, nuevos aprendizajes en el combate.
ya que nuestro país solamente tenía caballería y artillería y el batallón Zapote en aquel tiempo. En aquel tiempo, en los principios de los años 78, perfectamente recuerdo que el batallón ese, el cuartel ese, era el que más peleaba y combatía. Es ahí donde los delincuentes, los terroristas que vinieron a nuestro país a engañar las comunidades, empezaron ellos a combatir. Pues estos estaban preparados, y cuando les digo estos, muchos piensan que El Salvador, la guerra que fue entre hermanos, pues nosotros sabemos que no fue entre hermanos, fue entre rebeldes, entre comunistas que vinieron de otros países para dar entrenamiento, asesoramiento bélico, guerrillero a los habitantes de la colonia de nuestro pequeño país, El Salvador, ya que es un país pequeño que cualquiera se puede imaginar que por ser pequeño y pobre es fácil de dominar. Pues en esto falló el comunismo en los años 80 hasta que terminó la guerra. Y para poderles continuar contando esta historia, ya que todos están acostumbrados a escuchar las mentiras fraguadas, como se le llame, preparadas o dramatizadas por los grupos comunistas que están en la Asamblea Legislativa, que son especialistas en engañar. A cualquiera pueden engañar. Lo lograron por muchos años, hasta de desprestigiar nuestra gloriosa Fuerza Armada. Recuerdo yo perfectamente cuando se escuchaban aquellas grandes detonaciones, cuando hacían las emboscadas, cuando quemaban los buses, cuando andaban destruyendo las calles, los puentes, las alcaldías, destruían todo a su paso. Y pues así el ejército empezó a tener grandes bajas. El comunismo iba avanzando, prevaleciendo sobre aquel pequeño ejército que El Salvador tenía. Como ya lo dije, era un ejército no preparado para la guerra, estaba solamente preparado para andar ayudando a las comunidades, y eso de que la Guardia Nacional o la Policía de Hacienda andaban, como así vulgarmente hablando, que andaban taleando a la gente y masacrándola, todo eso era falso, era una excusa para irse en manadas en sobre de cualquier comandancia y así destruir nuestro país. Y las personas, como ya estaban engañadas, acompañaban a estos comunistas, a estos líderes, que ojalá que ahora que estamos en este siglo puedan ser llevados a juicio y que paguen por todos los daños que hicieron a nuestro país, El Salvador. Al pasar los años de guerra, que el ejército iba tomando más experiencia, los cuarteles empezaron a tener mejores capacitaciones militares, tanto así que la Fuerza Aérea era un batallón, tenían un batallón de reacción inmediata en apoyo aéreo en cualquier lugar donde se encontraran algún cuartel en emergencia, porque habían zonas donde los infanteros no podían entrar, tenían que enviar tropa aerotransportada como apoyo a estos infanteros que estaban teniendo ese fuerte enfrentamiento para poder vencer así el comunismo que nos acechaba, porque eran miles los que se abalanzaban en contra de pequeños batallones. Tenía que El Salvador ingeniárselas para poder dar apoyo aéreo, artillero y de a caballo también en aquel tiempo. Lo digo porque yo en mi casa, en mi ranchito donde vivíamos pequeños, pasaba los soldados de caballería a caballo. Todo esto se fue acabando y empezaron a cambiar los caballos por los vehículos para transportar todo equipo de combate, ametralladoras y pequeños tanques para poder defender y detener esta delincuencia comunista que nos estaba azotando. Y pasando así, nuestros ejército empezó a tener altas bajas por la falta de experiencia en el combate. El Salvador se vio muy acechado y muchos dicen que en la guerrilla andaban americanos.
Eso es parte de la ignorancia de la gente que no tiene intelectualidad, estudios. Estas personas no eran americanas, estas personas eran personas de Alemania, Bélgica, que son blancos, y cualquiera se podría equivocar que son del glorioso y hermoso país de los Estados Unidos de América. Totalmente falso. Andaban chinos, andaban cubanos, mexicanos, chilenos, argentinos, de todas partes de las personas que tienen mente retrógrada vinieron a hacer esta campaña que les costó la vida, que no salieron vivos para contar esto que yo estoy contando. Al transcurso de los años que yo iba creciendo, empecé yo a investigar en la escuela donde yo crecí, estudiando y hablando con mis maestros, los directores de la escuela, que por qué estábamos nosotros los salvadoreños sufriendo tanto. Y cuando ya me explicaron y me lo dijeron directamente así al oído, cuál era la razón, porque yo miraba que solo vehículos de Guatemala y con bananos, con toda clase de verduras, de alimentos para ayudar en la economía de nuestro país. Fue allí donde yo personalmente tomé la decisión y me fui a presentar a la Fuerza Armada porque quería ser un elemento militar y detener, y de ser posible con mi vida, detener esta basura que nos estaba molestando en nuestro país. Cuando yo llegué a la Fuerza Armada, espero que te quedes hasta el final de este video porque es bien importante que todos los salvadoreños conozcan la verdad, por qué el ejército perdió vidas, pero que a la misma vez logramos tener el control sobre estos delincuentes, que en ese tiempo muchos andaban forzados a andar combatiendo. Conocemos muchos casos. Entonces lo que salió sucediendo es que al llegar yo a la Fuerza Armada, que Dios bendiga al glorioso ejército de nuestro país, al llegar yo a la Fuerza Armada como un jovencito de menos de 17 años, voluntariamente preparado y presentado, cuando yo llegué, pues me llevé la sorpresa que como yo tenía, no un gran estudio que yo tenía en ese tiempo, tenía 8º grado, pero ya un joven con 8º grado ya no cualquiera lo puede engañar. Muy difícil puede caer en un engaño, en una mentira, en un chantaje o en una calumnia, que era donde más se especializaban estos delincuentes chuñas, que nosotros los llamamos, pues, que andaban, terengos también los llamábamos así, porque así era el indicativo que les llamábamos, y no se sienta mal, pero así era. Cuando yo llegué a la Fuerza Armada, me di cuenta que el ejército no solamente era formado por fusileros, sino que el ejército era formado por camilleros, que eran los que daban los primeros auxilios. Fui preparado como camillero también. Eso me recuerdo yo que fue incluido en la instrucción básica militar de los 3 meses. Todos pasábamos nosotros esas clases de primeros auxilios para ayudar a sobrevivir, o cómo sacar a un herido del campo de batalla. Si un soldado caería, cualquier soldado podía formar una camilla. Recuerdo yo que con los mismos uniformes de nosotros, las camisas de nosotros, podíamos cortar algunas 2 varitas y de las mismas 2 camisas formar una camilla. Así era que nosotros se nos instruyó. Pues el ejército no era formado solamente por fusileros, por soldados que solamente iban al frente, al choque. Pues no. Usted que quería saber por qué yo anduve en muchos batallones, hoy le voy a explicar por qué, perdón por el hipo. Cuando ya íbamos avanzando y pasando el tiempo, se dio que en el ejército se ocupan radiotransmisores, explosivistas, los que desactivan las minas, soldados de asalto, soldados que cuidan la retaguardia. El ejército no solamente está formado por miembros que solo saben portar el M16. Hasta por aportar un M60 había que sacar una
una preparación que muchos no lo hacían, solamente medios les enseñaban y como estábamos en emergencia, pues al combate. Muchos no sabían ni desarmar una M60, en el camino aprendían a hacerlo. Muchas veces fracasaban porque no estaban preparados. Pero yo como militar y veterano que soy de la Fuerza Armada de El Salvador, yo sí fui a prepararme con ametralladora M60, mortero 60, mortero 81, el mortero sin retroceso 90 y no me acuerdo si tenía el 120 y el 105, pero como era de la infantería, de la cuarta brigada de infantería, me especializaron más en el mortero 81 porque era una pieza de apoyo al batallón movible que lo podíamos llevar para cualquier lugar y fácilmente. Estaba la placa, el tubo, el bípode y el goniómetro. Así fue como yo me di cuenta que el ejército no era formado solamente por infanteros, y usted que me está viendo hoy se está dando cuenta que no. Cuando ya fui incorporado a ir a dar apoyo terrestre, porque esa era mi especialidad, tenía que ir junto con el batallón que iba de turno de operativo, y al volver, por alguna circunstancia que yo era elegido para ir a sacar un curso, me desviaban para otro batallón, no solo a mí, sino que casi muchos de nosotros que nos íbamos a preparar más, porque yo recuerdo que saqué el curso de comandos en zonas urbanas. Muchos no saben qué es esto, pero lo vamos a explicar más después para que todos quedemos entendidos por qué nuestro ejército tomó una gran fuerza donde hizo retroceder a los delincuentes. No los podemos llamar ejército del pueblo porque nunca lo fueron. Es una mentira y un engaño. Institucionalmente solamente hay una fuerza armada que está al servicio de la nación y no hay otro más. No existe ningún libro, no existe. Y decir que estos eran ejércitos del pueblo es una mentira. No podemos permitir como ejército. Al pasar el tiempo, cuando yo ya fui con el primer batallón a darle apoyo, porque normalmente cuando íbamos en el combate, el soldado necesitaba apoyo porque había lugares donde estaban los delincuentes, imposibles de poderlos sacar con una M60 o con un M16 o con un M79, porque era el mismo M203. Muy difícil. Se necesitaba el apoyo de un mortero de largo alcance. De hecho, el mortero 81 tiene 4.790 metros de tiro efectivo. Para eso era que tenía que ir un grupo especializado en armas de apoyo. Al darse la situación que ni ese grupo de armas de apoyo pudiera abastecer y ayudar a los que estaban emboscados o en enfrentamiento, porque la guerrilla se ensañaba en venir hasta 1000. Muchos no lo creen, pero esa es la verdad. Nos enfrentábamos batallones, yo me recuerdo como de 200 soldados en contra de miles que venían encima del contingente militar. Al suceder todas estas cosas, que estábamos todos muchas veces rodeados y que difícilmente íbamos a poder salir de ahí, normalmente pedíamos ayuda a la Fuerza Aérea, a la aviación, el apoyo aéreo. Ahí era donde venían los helicópteros, los fugas y venía todo en apoyo de artillería aérea. En caso que no se pudiera hacer retroceder a los delincuentes que estaban al otro lado, allí es donde se llamaba también al batallón de la Fuerza Aérea, que tenían un batallón que estos eran los paracaidistas. Estos paracaidistas tenían que ir a dar refuerzo y no importaba qué batallón fuera. Son similares al artillero, al morterista, como
los que estaban destacados en las bases, con los obuses grandes, que esos alcanzan 12 a 15 kilómetros. Así es como debemos de darnos cuenta cómo funcionó el ataque en contra de la delincuencia que nos azotaba. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que los delincuentes, aparte que empezaron a obtener muchas bajas y muchas bajas, a partir de los años 86, la delincuencia empezó a tener más bajas que altas, porque ellos cuando perdían un elemento de ellos ya no lo podían recuperar porque no tenían apoyo de nadie. En cambio, la Fuerza Armada todos los días se presentaban jóvenes voluntarios porque querían prestarle servicio a la nación, porque se daban cuenta de la necesidad. Algunos lo hacían así y otros porque no había trabajo y buscaban la forma de traer dinerito a la casa. Muchas veces pasó esto. Y yo como militar que estaba de turno de servicio, ¿verdad? Porque me tocaba ir a darle apoyo en este caso en la 4ª Brigada. Tenía que salir con el batallón Doñas Linares porque yo era el que estaba allí, el próximo. Eso está como cuando te tienen de emergencia, como el cuerpo de bomberos. Está un turno aquí y de repente hay un incendio por allá, tiene que ir ese grupo, pero de repente hay otro que también tiene juego, tiene que irse el otro. Así fue como yo anduve con varios batallones, porque muchas veces estuvimos de alta emergencia. Me acuerdo yo que andaban unos batallones en operativo, ellos andaban ya su grupo de morteristas y había un grupo o un batallón que iba a salir y allí me tocaba irme y así tuve que andar con muchos batallones como artillero para darle apoyo a aquellos militares que iban de choque. Es normal, yo nunca lo he dicho ni lo diré que yo era un soldado fusilero que iba al frente, que me miraba, si yo los escuchaba, porque ahí andaba en el batallón, andaba en el centro, en el centro del puesto de mando, donde andaba el oficial, el capitán, y a mí no yo ni le prestaba atención por aprenderme los nombres de tanto capitán que anduve con uno y otro batallón, y han pasado tantos años que nunca me interesé en saberle el nombre al Reptil, al Navas, que hasta hoy me lo recuerdan. Lo único que me recuerdo yo eran los oficiales que a veces teníamos más conversaciones. El capitán López Portillo, el capitán López, el teniente Quijote, pero rara vez nosotros teníamos envolvimiento con los oficiales, porque nosotros éramos totalmente separados del batallón. Nosotros no teníamos que ver nada con el capitán. El trabajo de nosotros era ir con ese batallón y darle apoyo a los soldados cuando estaban en combate. Muchos dicen, no se sabe ni los nombres. Es normal, nosotros éramos independientes de un batallón. Íbamos porque nos tocaba ir a acompañar ese batallón. No íbamos porque tenía que aprenderme el nombre del sargento de compañía. Antes me acuerdo yo del sargento Contreras, ni el nombre me acuerdo del sargento encargado de la compañía de apoyo de combate. Antes me acuerdo. Me acuerdo yo del sargento Balte porque era de mi sección y me acuerdo perfectamente de todos ellos, pero de los nombres de algunos soldados yo no me acuerdo de ellos. Han pasado tantos años y para mantener en mi memoria tanto militar con el que anduve es muy difícil, totalmente difícil. Por eso me dice por ahí uno, mira, deja de estar dando pajas, yo soy el instructor fulano. No lo conocí, hombre. Y yo me acuerdo del instructor Damas, me acuerdo del instructor Galicia, y me acuerdo de Cordero, me acuerdo de Ultraman, porque yo los miraba más cerca. Pero no me iba a andar aprendiendo los apellidos de todo instructor que había ahí. No nos encargábamos de ese trabajo.
Yo, como cuando yo fui a la Fuerza Armada, yo llevaba mi misión. La misión mía era defender al país, detener tantas sinvergüenzadas que andaban quemando buses y también, ¿verdad? Porque habían matado, la guerrilla asesinó muchos de mi familia. A mí me extraña y me suena raro que digan que la Fuerza Armada lo hacía. En Chalatenango yo lo vi, los guerrilleros idénticos a un militar, especializados en la infiltración. No les permitíamos la infiltración porque los antiuseñas era imposible que los pudieran saber, al menos que hubieran infiltrado dentro de nosotros. De otra forma, no se podía. Entonces, entiendo perfectamente que los guerrilleros iban a las colonias disfrazados de militares, iban a sacar a los pobladores, algunos de ahí que no les acompañaban o no estaban de acuerdo con ellos, y mire, le echaban la culpa al ejército. La demás gente lo creía porque los miraba uniformados. Les enseñé en otro video por ahí que tengo las botas idénticas a los militares, hasta en las huellas cuando caminábamos. Usted que estuvo ahí en la 4ª Brigada de Infantería o fue de algún batallón de reacción inmediata sabe que es lo que estoy hablando. Así fue como serví yo en varios batallones. No le voy a decir que le fui a dar apoyo al batallón Atlacat porque le estuviera mintiendo. Sí anduvimos cerca con el batallón Atlacat por allá cuando se estaba dando riata. Sí estuvimos a punto de darle apoyo, pero no hubo la necesidad porque también estaba el batallón Sierpe, del DM1. Estaban las fuerzas especiales de Chalatenango. Nosotros solamente estábamos como la retaguardia. A veces estábamos en la laguna, a veces los estábamos vigiando allá por la montañona, a veces estábamos encaramados en el mero copo de allá del volcancillo. De allí es muy frío. Allí era un lugar donde se iban a esconder los terengos, que los sacaba el batallón Atlacat o el Belloso, cualquier batallón los hacía recular y se metían al volcancillo. Allí hay unos túneles que no es fácil de sacarlos. Ya cuando se metían allí, ya la Fuerza Armada ni los seguía, porque era perder el tiempo, ya que la táctica no era irlos a perseguir hasta allá, sino de ponerles carnaditas para que ellos salieran y allí pues se arreglaban los asuntos, se resolvían los problemas. Pero al recordar yo cómo la delincuencia logró, porque sí lo logró, desprestigiar nuestra gloriosa Fuerza Armada, logró desprestigiar a muchos oficiales, y no lo negamos, habían infiltrados dentro de la Fuerza Armada, pero esto lo hicieron desde antes de comenzar la guerra. Ya estaban aquellos sinvergüenzas adentro preparados, según que como Nicaragua les había salido como pepita destruirlo, pensaron que El Salvador, por ser pequeño, iba a ser fácil también de dominar. Pero este fue el peor error que cometió el comunismo en Centroamérica. No pudieron contra ese glorioso ejército. Así es de que espero que en este video haya aprendido un poquito más. No le traje un video de los combates, que sí hay, todavía hay, porque todavía me recuerdo de algunos choques que tuvimos con el enemigo, con los delincuentes, porque eso es lo que eran, ¿verdad? Así es de que muchas gracias por suscribirse, por comentar y por ser parte de mi familia, porque todos los que están suscritos al canal, yo no los considero desconocidos. Coméntenme, dígame lo que usted piense, qué es lo que usted siente. En el canal de Todo El Salvador hay completamente libertad de expresión. Yo no lo voy a bloquear o le voy a hacer alguna otra cosa, no. En el canal de Todo El Salvador hay libertad de expresión. Diga, hable lo que quiera. Si hay algún comentario que es incoherente, que no tiene sentido, lo borraré. Eso sí se lo digo. Y no se sienta mal, pero esa es la verdad. El canal de Todo El Salvador no mira con desigualdad a otros, porque como veterano de la Fuerza Armada me siento orgulloso de haber sido parte de ese glorioso ejército
que defendió nuestro país para que no cayera en manos de los comunistas, de los terroristas internacionales. Sé que haber sido parte de este glorioso ejército nos la debería de agradecer todo el continente, porque luchamos para que eso no se lograra, aunque aún así la gente, los jóvenes después lograron caer en el engaño, que eran un partido político sano, pero su historial no lo dice así. Así de que hoy que estamos haciendo estos videos, espero que usted que es joven se dé cuenta que por quien un día usted dio el voto era un criminal. Y si usted es de los que asistían a la iglesia católica en El Salvador, porque si usted se da cuenta, en Chalatenango, donde yo serví, en cada cantoncito había una iglesia católica. Téngalo por seguro, que en cada cantoncito había un mercenario de guerra disfrazado de cura. No se sienta mal, pero esa es la verdad. Así es de que les voy a traer más videos, hermanos, y gracias por compartir los videos y por escuchar estas historias que son de alta importancia para nosotros, los veteranos de las Fuerzas Armadas. Y recuerde que la Fuerza Armada no es política, la Fuerza Armada es apolítica. Nosotros no estamos con ningún político, nosotros estamos para defender la soberanía nacional y la integridad de nuestro país, no para estar con ningún político, ni para defender a ningún político. Por eso somos apolíticos. Y gracias por que usted hoy está conociendo la verdad al desnudo en el canal del Toro del Salvador. Muchas gracias y que Dios me los bendiga y hasta la próxima.